Meditemos en este tema titulado Lleva los aguas más profundas, y para eso les invito a que vayamos buscando Efesios capítulo 4. Repito, mientras que encuentran y se ubican en Efesios 4, específicamente el versículo 29, les cuento una fábula. Y resulta que en una ocasión un tigre y un burro tenían esta discusión, pero ya casi llevase a garras y a cascos, se iban a dar, porque uno estaba enojado con el otro y el otro viceversa. Resulta que el burro insistía que el pasto era azul, la grama era azul, y el tigre decía que no, que era verde, que él la veía que era verde. La cosa es que el tigre, enojadísimo, se fue a donde el león, que era el juez, ¿no? El rey y el juez. Y después que el león escucha la parte y escucha el juicio solicitado por el tigre, la sentencia fue esta: que el tigre se quedara callado por 5 años, que no hablara. O sea, el tigre, que decía que el pasto era verde, se quedara callado. El burro se va muerto de la risa por ahí, ¿no? Riéndose porque había ganado el caso. Y el tigre habla con el león y le dice: pero león, ¿qué pasó? El pasto es verde. ¿Por qué me callas por 5 años? Y el león le dijo: porque tú eres muy tonto, porque tú no tenías nada que andar discutiendo con ese burro. O sea, el juicio lo hiciste tú, me sacaste de mis asignaciones porque querías dilucidar algo que es obvio, y sobre todo vas a guardar silencio porque tú no puedes andar hablando esas sonsadas, esas tonterías. Respétate más cuando hablas. O sea, le dio una regañada al tigre porque había perdido su tiempo y el de él como león por vanas discusiones. Y esto nos lleva a Efesios 4:29. Dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros estamos en un mundo donde la comunicación es el pan nuestro cada día. Es necesaria la comunicación. Todo el día hablamos o escuchamos hablar. Es más, podemos encerrarnos en nuestra casa, prendemos la televisión y estamos lejos y que escuchamos gente hablando. Lenguaje oral. Eso es lo continuo. Pero cuidado, porque en ese lenguaje muchas veces caemos en malas conversaciones, en palabras corrompidas que dice Efesios 4:29 no deben estar en nuestra boca. Esas palabras no tienen que salir de ahí. Claro, esto implica que tengamos un corazón puro, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos palabra corrompida es porque nuestro corazón todavía está corrompido. Pero también porque se deja corromper en vanas conversaciones. En Eclesiastés 10, versículo 12, se hace una distinción así, definitiva, entre las dos opciones que hay: sabio o necio. Y esto, recordemos que el Señor es muy claro en todo: justo o injusto, salvación o perdición, condenación o eternidad gloriosa, sabiduría o necedad. Eclesiastés 10:12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Qué debió haber hecho el tigre de la fábula? Decirle: mire, usted está equivocado, señor burro, usted tiene un problema de daltonismo severo, pero no voy a discutir ni voy a hacer perder a las autoridades el tiempo en esto. Si usted quiere seguir considerando esto, considérelo, pero la verdad es que es verde y tengo mucha evidencia y podemos irnos a las mejores bibliotecas para demostrarles que el pasto es verde. Pero a veces nos agotamos en conversaciones inútiles. Y por eso en Colosenses 4, del 5 al 6, el Señor también nos dice que debemos tener cuidado, que nosotros estamos entre necios, sí, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Todo aquel que dice no hay Dios o no hay Dios que me mande, porque sí, hay gente que dice sí hay Dios, pero dicen eso, pero en el fondo dicen que no hay Dios porque dicen sí lo hay, pero Él no me manda, o sea que no es Dios. Y si no es Dios mío, entonces ¿para qué digo que es Dios? Este juego de palabras, espero que no haya sido confuso, pero vuelvo y repito: digo que Dios es Dios cuando es mi Dios, cuando Él me gobierna. Por eso muchas personas dicen: yo no soy ateo y sé que existe Dios. Entonces, ¿por qué no lo reconoces? ¿Por qué no dejas que dirija tus pasos? Para ti, Dios no es Dios todavía. Dice Colosenses 4, del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es ser sabio. No podemos quedarnos callados, más bien tenemos que aprender a hablar con palabras apropiadas, redimiendo el tiempo, rescatando ese tiempo que a veces se pierde hablando tonterías, hablando necedades. Aquí yo les voy a dar un consejo buenísimo que a mí me ha servido, no solo para ayudarme a mí, sino para ayudar a los demás, porque yo solamente no puedo ponerme como el centro de todo y si esto es bueno para mí, ya.
No, yo tengo que pensar siempre en los demás. Miren, lleven a las personas a conversaciones más profundas. A veces las personas te ponen temas que pueden ser deplorables, pero uno les puede llevar a una verdad más profunda. Por ejemplo, si hablan de políticos corruptos, ¿cuántas veces usted no ha estado en medio de esas conversaciones? Mira, el diputado, ese es un ladrón, sin vergüenza, dice que robó, pero hizo. Y la conversación se queda ahí. ¿Qué usted puede hacer? Llévelo al tema de la corrupción. Sí, es verdad, ellos son corruptos, porque miren, yo estaba meditando y en mis estudios acerca de la corrupción, es que la corrupción es parte de esa naturaleza caída de nosotros. Es más, si quieren, si todavía no es el tiempo de hablar Biblia, porque hay personas que donde le hablas Biblia se cierran, llévelo a ese carácter moral. Puede ser que su conversación haya versículos, su conversación tiene que estar llena de ese contenido bíblico, aunque no cite que después usted le dará el crédito en el momento justo. Sáquelo de ese tema, los políticos corruptos los lleven más allá, a la corrupción, al daño que se hace, a cómo se empobrecen las naciones, que dando tantos recursos al Estado, el Estado termina a veces siendo usurpado. Van a pasar dos cosas. Algunos se quedarán a escuchar y dirán, es verdad, no lo había pensado así. Otros se van a alejar porque solamente les gusta la mala conversación, el chisme, la diatriba. Mire, ambas reacciones son buenas, porque los que se quedan a escuchar van a crecer y los que se van porque no les interesa nada más que hablar mal de los demás, limpian el panorama. Usted se libra de esas personas y libra a sus amigos que quieren escuchar más allá de esas malas influencias. Todo tema puede quedarse en lo superficial a menos que nosotros lo llevemos a lo profundo. Vamos a poner el caso de Jesús con la samaritana. Jesús se hubiera podido quedar hablando horas de las aguas más ricas que había tomado en los otros pozos. Cuando yo estaba en Galilea, bueno, el agua no estaba tan buena, pero cuando yo fui la vez pasada a rescatar al Gadareno, después me dieron una agüita de lo más rica. Jesús hubiera hablado por horas sobre aguas diferentes, mas Él lo llevó a la profundidad del agua de vida eterna, y eso es algo que debemos hacer. Todo tema, hasta el más malo, se le puede llevar a lo bueno. Miren esas vecinas que son unas facilitas. Miren cómo engañan al marido. Ahí se queda la conversación. Uno la lleva al tema de la infidelidad. Mira qué triste. Y uno debe tener cuidado con estas personas, si puede ayudarlas, evitarlas o lo que sea, pero hablar de la infidelidad como un daño para la familia, para los hijos, para los demás, y quitarle el nombre de esas personas, la titularidad de los que pecan y más hablar de la condición pecaminosa. Lleve todo tema a aguas más profundas. Si se van, no está mal, porque evita seguir usted discutiendo en banalidades y también va ayudando a los demás que escuchan a personas que son pura toxicidad. Andemos sabiamente para con los de afuera, rescatando el tiempo y que nuestra palabra sea sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. Las conversaciones vanas, verdad, contaminan, pero nosotros las llevamos a la profundidad y a la santidad. Y no seamos como aquellos que terminan de repente contradiciéndose y maldiciendo en vez de bendecir. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por el tema de hoy. Nosotros estamos en un mundo donde muchas veces hay palabras de maldición y nosotros no bendecimos. Porque como dices en Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y por eso Santiago decía, hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos caer en estas contradicciones. Tenemos que ser íntegros y no quedarnos solamente en la orilla de las aguas. Debemos llevar a la gente a la profundidad de la verdad. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Dejar de escuchar a la gente? No. ¿Dejar de estar con los pecadores? No. Si tú, Señor Jesús, te sentabas con los pecadores, pero no quedabas hablando de pecado, tú lo llevabas a ellos a la conciencia de que debían arrepentirse. Tú no te convertiste a ellos se convirtieron a ti, y los que no se quisieron convertir terminaron dándote la contra, pero tú terminabas librando a la gente de esas personas que como alimañas solamente hacen daño con sus labios. Gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos bien y hablemos bien delante de los demás y llevarlos a los demás a pensar más allá, a profundizar más allá, para que en esa profundidad te encuentren a ti, Señor. Hoy te bendecimos por esta palabra, en nombre de Jesús. Amén.